Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 6 de abril. Bueno, ayer fue domingo de Ramos. Así que estamos dentro de la Semana Mayor, en una semana donde debemos hablar, pues ya la pandemia que ha llegado a más de 1.200.000 personas. Estados Unidos, pues parece que tiene una pandemia fuera de control. Y nuestro país, ya con 1.988 casos, hay desgraciadamente 54 fallecidos, una tasa de mortalidad de 2.72%. Un día en que los panameños estuvimos en ese confinamiento total, respetado por la gran mayoría de todos. Así que yo creo que en eso debemos felicitar y también felicitar a la Policía Nacional por esa exhibición que hizo en varios lugares, pues de animarlos el día en medio de esa cuarentena. Bueno, empezar nuestra felicitación a Anita Batista, nuestra productora, que está aquí y hoy está de cumpleaños. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue por radio en KW Continente y por televisión en Next Canal 21. Día complicado. Muy complicado. Estamos en la Semana Santa. Aunque no lo crean. La primera cosa que voy a hacer es felicitar a Anita. Le pregunté cuántos años tenía y me dice 15. Digo yo, no, usted parece de 21 y medio. Opa. ¿Por qué será que a la mujer le cuesta decir cuando le pregunta con la edad? Bueno, ahí va. Ahí va, ya está, es una niña, todavía se cocina con la primera agua. Oiga, voy a decir algunas cosas positivas, porque me llama la atención el nivel de negativismo que hay por ahí. Sí. Yo voy a la Policía Nacional en algunos barrios llevando música. Entonces comenzaron algunos tipos, ¿no? Sí, la minoría. Las minorías tratando de imponer a la mayoría. La mayoría de la gente recibió con simpatía. Una especie de iniciativas positivas. La policía tocándole al pueblo. Hay un matrimonio ahí. Hay ayecitos que no se intenten hacer. A mí me pareció un gesto, por el gesto humilde, pero hermoso. Hermoso. Es decir, cada quien está aportando lo que sabe, claro, y lo que tiene. Y esos muchachos... Cuando uno ve a un policía con un talento de ese tipo, él está aportándolo para que nos haga más llevadero esta crisis. Claro, a los que están viendo allá con aire acondicionado y con no sé qué, Netflix y cambiando de canales o teniendo conferencias vía Skype, a lo mejor no le preocupa. Yo felicito a los muchachos de la policía, ¿no? Nos llevaron, y yo lo estaba mirando y me estaba riendo porque nosotros, mientras otras policías están reprimiendo, nosotros estamos cantando la orden. Y además, cuando ellos tienen que poner el orden, la ponen. Felicidades a los muchachos de la Policía Nacional. Pero también me gustó otro, que también recibió críticas. Y eso lo quiero hablar con mucha propiedad. Yo soy formado en universidades en base a la ciencia, pero tengo un profundo respeto por las creencias de todas las personas. Profundo respeto. Nuestro pueblo es esencialmente un pueblo católico, y así lo reconoce la Constitución para los que no la han leído. La Constitución de la República de Panamá establece en uno de sus artículos, no lo voy a citar de memoria porque no lo sé, que la mayoría del pueblo panameño es católico. Entonces ayer, en un acto que involucra los tiempos nuevos, siendo un domingo de Ramos en un helicóptero, el monseñor José Domingo Ulloa lleva por toda la ciudad de Santísimo para dar una bendición. Le aseguro a los que están saliendo a criticar, miles de hombres y mujeres nuestros sintieron un alivio espiritual. Entonces, para luchar, una de las cosas que hay que tener es un alivio espiritual, sobre todo en pandemias como estas. Si usted es ateo, tiene el derecho a hacerlo. Si usted está en contra de la iglesia, tiene el derecho a hacerlo. Lo que no tiene usted el derecho como minoría es a imponerle a la mayoría lo que usted piensa. Que eso es un hecho cada vez más recurrente. Aquellos que quieren o pretenden desde su minoría creer que todos los demás tenemos que adaptarnos a ellos y no ellos adaptarse a nosotros. Las minorías tienen derechos y también tienen deberes. Y yo creo que su primer deber es aceptar que son una minoría. Y usted tiene que ver los periodistas, los muchachos de la naval, ahí en Howard, porque el helicóptero partió de ahí. Claro. Una base revertida para que sepan dónde estábamos. Esos muchachos en la diligencia poniendo todo su esfuerzo para llevarle un componente importante de espiritualidad a los que creen. Y nuestro pueblo es mayoritariamente católico. ¿Y por qué digo de los ancianos? Porque ¿quiénes son los que más riesgo están en esto? Nosotros, los que estamos viejos.
Pero uno no está diseñado biológicamente a enterrar a sus hijos. Uno está para que los hijos lo entierren a uno. Y le aseguro que la mayoría de los adultos nosotros estamos pensando, no en nosotros que nos ataque, sino qué le hará esto a mis nietos, Sí. a mis hijos. Y buscan fuerzas espirituales en la religión para llenarse el tanque de oxígeno. Uno se aferra a lo que sea, hombre. Bien. Otra cosa que me llamó la atención, fíjese usted las cosas que vi ayer. Yo busco y miro, alguien me manda una cuestión y me dice de que jugó la lotería. Yo, pero si está cerrado. Dice, no, con primer premio doble. Y entonces, la lotería en vez de número decía de que quédate, primer premio. El primer premio era quédate, el segundo premio en la, y en la tercer premio casa. Me pareció genial porque Genial. hay lotería. Muchos panameños y panameños, entre ellos yo, sufrimos estrés los domingos y los miércoles. Sí. Primero porque no escuchamos los números. Eso es parte de lo que estamos perdiendo. Entonces estas cosas tienden a levantarnos el espíritu. ¿Ah? No le haga caso usted a estos profetas del desastre Sí. que ne aportan. Ahora, cuando están en problemas, entonces recurren o al papá Estado O a la religión. o a la religión, a pensar en Lo que otro sea. señor. Bien. Algunas cosas importantes que usted debe saber. En Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson ayer fue hospitalizado. Recuerde que el primer ministro Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra ha estado duramente golpeada por la pandemia, más de 3.000 o 4.000 muertos 4.400. en ese país. Boris Johnson al principio era de los que pensaban que esto era un Resfriadito. preferido. Bueno, por esas cosas que el destino le tocó a él. Por 10 días estuvo bajo cuarentena domiciliaria, pero persistían los síntomas del coronavirus y se suponía que se le iban a ir. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, tos, dificultades para respirar, problemas en la garganta, en fin. Anoche fue hospitalizado, lo que indica que los médicos, viendo que no se alivia, bueno, quieren saber un diagnóstico más completo y lo pusieron en un hospital para hacerle unas pruebas completas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sabemos? No tenemos la información. Lo que sabemos es que él está hospitalizado. Reino Unido, 47.806 casos, de los cuales hay 4.934 muertos, con una tasa de mortalidad de 10.32, una de las más altas Y fíjese, en el momento en que simultáneamente Boris Johnson era hospitalizado, apareció en la televisión en forma inusual, le decía a Fernando, y Fernando que conoce la historia mejor que todos nosotros, en forma inusual. La reina nunca aparece en televisión y menos grabado para cualquier cosa. Ella, me imagino, sabía que el primer ministro iba a ser hospitalizado. Y al no dejar una imagen de que Inglaterra estaba sin dirección, la reina sale y da un mensaje, a mí un mensaje profundamente humano. Yo creo que todos, para tomar en cuenta este discurso de la reina de ayer, pues remítanse a una película que se llama El discurso del rey, que exactamente trata del papá de ella, cuando le tocó dar el discurso a través de la BBC en radio, sobre, bueno, de la entrada de Inglaterra en la Segunda Guerra Ese Mundial. era el rey De Jorge VI. Correcto. En la papá de la reina. el papá de esta reina. En la Segunda Guerra Mundial, con el hándicap que él era tartamudo. Es decir, se llama El discurso del rey porque es cómo hacer que este hombre diera ese discurso sin trabarse. Y sobre todo, pues hay una película de principios de los 80 sobre la entrada de Inglaterra en esta película que decían, ojalá el rey no se equivoque diciendo el discurso porque eso es un mal presagio. Lo que yo vi, que simultáneamente eso estaba ocurriendo, salió la reina y llenó el vacío de poder que alguien pudiera pensar por horas. Inglaterra tiene un Estado funcionando. ¿Qué es la suerte del primer ministro? Se lo estaremos avisando en el transcurso de las próximas horas. Pero lo que me llama la atención es que en la conferencia de prensa que el presidente Trump hace en la tarde, que lo hizo un poquito más tarde ayer, a las 6:15 horas del este de Washington, se dirige y dice en primera instancia, me pareció un gesto de diplomacia, se dirige y solo se refiere a la salud del primer ministro de Inglaterra. Eso revela la personalidad. En Inglaterra, el primer ministro estaba bajo condiciones de protección y de cuidado. En Inglaterra han muerto más de 4.000 personas. Una sola palabra no dijo dirigida al pueblo de Inglaterra. Una sola palabra de solidaridad. Eso expresa el divorcio que estamos teniendo entre la concepción de América para los americanos y el mundo en pandemia.
y el mundo estaba en pandemia, para el señor Brenes y el señor Chapman, lo sepan, el mundo estaba en problemas financieros antes de la pandemia. La pandemia lo que vino es a desnudar lo que ya la crisis estaba anunciando. Bueno, de eso hablo. Lo dicho por la gerente del Fondo Monetario Internacional, de esa desaceleración sincronizada que estaban a punto de caer en una recesión, y lo dijo a finales del año pasado. Y nosotros venimos hablando de este problema desde todo el año 19. Y hemos seguido hablando de esto y no estaba el coronavirus por ningún lado. Y habíamos hablado de la necesidad de hacer ajustes estructurales al modelo económico de este país. Sí. Punto. Bueno, ahora le hablo un poquito más sobre eso. Pero en términos generales, ha habido rebrotes, ha habido incrementos. Quite la palabra rebote. Ha habido un incremento de los casos en los Estados Unidos, en algunos sectores, y ante una política en los Estados Unidos de control del virus un poco washi-washi, para decirlo así en panameño, cuando apagan un fuego en un lado, se prende en otro. Detroit, por ejemplo, el número de muertos, y 40% de los muertos en Detroit son afroamericanos. Bueno, que Detroit y todo el área de Michigan, pues tiene esos números que casi son pues, y para todos los países latinoamericanos. Sí. Y ahora, mientras yo estoy hablando, voy a ver si nos pueden poner a la lámina de nosotros, porque voy a usar los indicadores nosotros. Okay, Michigan, para que tengamos una idea, pues 15.718 casos, 617 muertos y una tasa de mortalidad de 3.93, cuando la media de los Estados Unidos es 2.5. Okay. Y fíjense qué es lo que está preocupando al mundo en este momento, que debe ser nuestra preocupación. Que el incremento de los casos, en el caso de los Estados Unidos, es exponencial. Ahora, cuando yo le presente la gráfica, se va a dar cuenta que nosotros, a diferencia de lo que dicen algunos, allá es exponencial. En Panamá el crecimiento es lineal. Ahora le explico la diferencia y se lo mantengo siempre para que usted tenga eso claro en la mente. El exponencial es el que es un multiplicador. Bien sea que se duplique, bien sea que sea la mitad, bien sea, siempre es un multiplicador. El exponencial crece a ritmo más lento y nos da espacio para las medidas de mitigación. Entonces, en los Estados Unidos y en todos los países del mundo, lo que preocupa es los casos que entran a cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque los casos de cuidados intensivos y los casos que entran a las camas. En Nueva York el problema no es cama. Hay cama, lo que no hay es ventiladores para los casos en donde el virus pega con toda fuerza. Y no tienen, la mayoría de la gente son de edad, pero también jóvenes. Y se ha asociado a los jóvenes, este incremento de los jóvenes, ¿sabes de qué? Al vapeo, que ha penetrado los pulmones de estos muchachos. Bien, dicho eso, el mundo en general se enfrenta a los Estados Unidos a una situación bien dramática. El cirujano general de los Estados Unidos la dice que esta semana será una recordación de Pearl Harbor o del 9/11. Bueno, ya el 9/11, las cifras de muertos que tienen los Estados Unidos son casi 4 veces más que lo que murieron. Ya está llegando a casi a los 10.000 muertos y a los 300.000 contaminados. Más de 300.000. O sea, ¿se acuerda cuando el presidente Trump decía que en abril todo se acababa? El domingo. El domingo. Y que este domingo que viene iba a abrir. Bien, los Estados Unidos, y yo, mis oraciones están puestas para que el pueblo norteamericano supere esto. Mi solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos. Pueblo que aprecio y que quiero mucho. Cuánto extraño que no esté presente y vivo el doctor Richard Levine, uno de los mejores estadísticos genéticos del mundo, que trabajaba en Harvard y murió hace 2 años. Un genio de la estadística. Bien. Y amigo nuestro. Mire la curva de nosotros. La curva de nosotros, la polinómica nos está indicando, fíjense que en nuestra línea, para nosotros ayer debieron haber 1985 casos y hubo 1988. No es tanto, a nosotros no nos preocupa coincidir, porque lo de hoy nos puede llevar a una sorpresa. Lo que les quiero decir es que no se fije tanto, ahí está la curva. Observe el nivel de distanciamiento en la curva superior. Póngase la otra, esa es la lineal. Esa es una ecuación lineal que nos indica que la tendencia es lineal. Punto. Hemos cogido 5 puntos, 3, 4 puntos nada más para mirar cómo se comporta la línea. Pero en la otra, esa que te ven allí, observe cómo nos vamos separando. Cómo la línea exponencial se va separando de la línea de conducción y cómo R al cuadrado, que es la relación, se va
pegando exactamente a los casos. Es decir, no hay la menor duda que estamos frente a un crecimiento lineal. Y podemos decir con bastante certeza que seguiremos creciendo. ¿Hasta cuándo? De acuerdo a nuestro modelo, seguiremos creciendo durante esta semana. Y al culminar el 15 de abril, entonces usted verá un aplanamiento de la curva si mantenemos los niveles de cuarentena y las medidas que el Ministerio de Salud ha dicho. Hay una cosa importante, José, porque vi el modelo del profesor Jafet Cárdenas, que habla de que hoy, por ejemplo, deben anunciarse 2.170 casos. Él habla que su pico se está aplazando hacia el 8 de junio, cuando habrá 10.298 casos, 8.695 en aislamiento, 844 hospitalizados, 404 en la UCI, 279 fallecidos y 67 recuperados. Es la visión. Hay varios modelos. Que vamos a tenerlo, voy a tratar de que mañana pues nos explique un poco, porque no coincide tanto con la que están planteando acá. Los modelos matemáticos son tan buenos como los insumos que usted le provea. Si las medidas de mitigación que estamos realizando, acuérdese que esta 15 vence, el 14 vence el plazo de la cuarentena total. No hay forma de combatir el virus que no sea aplicando las cuarentenas. Y créame que esa curva está demostrando, por su crecimiento lineal, que las medidas de cuarentena están funcionando si no tuviéramos un crecimiento exponencial. Esa es la primera cosa que usted debe saber. ¿Eso es bueno? No es bueno porque estamos creciendo. Y cuando usted mira los indicadores, observe este indicador. En cuidados intensivos hay 78 personas. Hay 3.92 la relación entre cuidados intensivos y total. Demuéstrase. Esto le está poniendo presión al sistema de salud pública. Si usted suma todos los casos que están entre camas y cuidados intensivos, este es el punto en la que nosotros tenemos que aplicar la cuarentena y todas las medidas que el Ministerio de Salud nos ha hecho. Todas. Nosotros, además de la cuarentena que la estamos aplicando las medidas de sanidad, los médicos, hay toda una red trabajando en esto, estamos investigando y estamos atendiendo. El Gorgas ha hecho una investigación y el Panamá está en contacto con los científicos del mundo para atender esto. Desde el punto de vista estratégico, en salud nosotros tenemos la estrategia correcta. Lo que pasa es que la velocidad con que el virus se da y la irresponsabilidad de algunas personas nos llevan a hacer difícil esta tarea. Esta no es una tarea cualquiera. Es una tarea que requiere un nivel de conciencia de la gente, de todos nosotros, que somos parte de este combate al coronavirus en su expresión actual. Entonces, nosotros lo que queremos ahora es decirle que los indicadores nos están diciendo que seguiremos creciendo, ¿sí?, que podemos aplanar la curva en la medida en que nosotros cumplamos las medidas de mitigación. No hay otra forma. No hay otra forma. Porque la curación está en un proceso de desarrollo. No tenemos vacuna. Y es por eso que los médicos, por eso la mortalidad. Cuando usted llega a la unidad de cuidados intensivos, la probabilidad de que usted tenga de salir muerto de ahí es el 50%. Sí, es la mitad. No se engañe de eso. Y sube porque no tenemos una cura. Hay cosas que estamos haciendo, que estamos aprendiendo. Bien, esto nos debe llevar a nosotros a seguir las reglas. Pero mientras esto se está desarrollando, también se está agravando la situación económica mundial. Aunque el presidente Trump lo quiera o no reconocer, en los Estados Unidos el nivel de desempleo es más que lo que oficialmente se dijo. Y dice Trump que no hay tanto desempleo. Sí, hay. Hay más de 10 millones de personas que han perdido su trabajo en los Estados Unidos. Aunque él no lo quiera no reconocer. A nosotros no nos gusta que eso pase. Hay una hay una afirmación, categórica de que estamos en recesión global. Punto. Eso nos va a afectar a nosotros sin duda alguna. Entonces nosotros tenemos que tomar algunas medidas para mantener en la mejor medida posible las condiciones de nuestra economía. Por ahí hay una ley que se está pasando en la Asamblea que puede que la pasen, pero van a tener que redesarrollar otra, que al final llegue a un consenso entre el Ejecutivo, las fuerzas productivas nacionales, entre ellos los trabajadores, y la Asamblea Nacional, para poner los pies en la tierra. Este no es el momento de hacer politiquería. Este es el momento de pensar en unidad.
Sin unidad no vamos a resolver este problema. Fíjese que arrancó la maquinaria productiva china. China ya está moviendo su industria, y hay algunos países que comienzan, Italia, a dar algunos síntomas. España también. De recuperación, pero con una mortalidad, con miles de muertos detrás de ellos. Y termino hoy diciéndole, preste la atención al incremento de la crisis interna que se está desarrollando en Colombia y la que se está desarrollando en Venezuela. Tengo unas imágenes de la movilización del ejército venezolano. En medio de la pandemia hay gente pensando en la barbaridad de la guerra. Bueno, gente que está pateando las bolas hacia adelante o la huida hacia adelante es lo que está haciendo el señor Maduro. A la vuelta vamos a hablar Cierto. de Panamá. Preste la atención a las declaraciones del doctor Anthony Fauci y de la doctora Deborah Birx de los Estados Unidos, que nos están indicando globalmente lo que está ocurriendo. Son dos de las mentes más privilegiadas del mundo. Igual hay en China, igual hay en Inglaterra. El señor Trump dice que los Estados Unidos tienen lo máximo. Bien, en todos lados hay científicos. En Panamá nosotros tenemos científicos. Y nosotros vamos a hablar más tarde con uno de esos científicos que precisamente trabaja en los Estados Unidos. Así es.